En este vídeo vamos a estudiar las formas de solucionar problemas de sobreasignación y una herramienta que tiene el programa Project que de forma automática soluciona las sobreasignaciones es la herramienta de redistribución. Vamos a estudiar las diferentes situaciones que se pueden dar y las diferentes formas de solucionarlas. Cuando en un proyecto aparece una sobreasignación, dicha situación se puede resolver de múltiples maneras, fundamentalmente de tres. La primera, a mano por parte del usuario, visualizando en pantalla, por ejemplo, la vista uso de tareas y reasignando, vamos a visualizar en pantalla la vista uso de tareas, y tratando de para una determinada tarea redistribuir las horas de las jornadas, las implicaciones de los recursos en las jornadas en las que se extiende esa determinada tarea de otra forma diferente. Claro que la duración de la tarea se verá repercutida, las tareas sucesoras, en el caso de estar vinculadas con estas, también en consecuencia, es decir, podríamos reasignar de nuevo las horas de trabajo día a día en la tabla de la derecha de esta vista uso de tareas como para deshacer ese conflicto, o bien podríamos también asignar otro recurso diferente a alguna de las tareas que entran en conflicto. También podríamos cambiar el porcentaje de disponibilidad de los recursos protagonistas, es decir, que si es el recurso albañiles Juan Soto, observemos la hoja o la tabla uso de recursos, en este caso es el recurso albañiles Juan Soto el que cae en esta cronología en una sobreasignación, porque tenemos dos albañiles en este caso como definidos en el proyecto dentro de la hoja de recursos. Recordemos que albañiles Juan Soto lo teníamos definido a un 200%, pues bien, nosotros en este caso tenemos para albañiles Juan Soto en la tarea de tabicaciones y repartos y lucido de paredes, estas dos tareas, un total de 16 más 6, 22 horas que tendría que desempeñar este día, este jueves, pero sin embargo tendríamos que una capacidad máxima de 8 por 2 operarios, 16 horas sería la que tenemos como tope para este recurso en este proyecto. Por lo tanto, o redistribuimos directamente a mano esto, cambiando los porcentajes de disponibilidad del recurso, 300% por ejemplo, pero tendríamos que tener otro albañil a nuestra disposición, o cambiando las horas directamente aquí. También podríamos cambiar la amplitud de jornada laboral del calendario que tuviéramos asignado a este recurso. Es decir, que si entramos a albañiles Juan Soto con doble clic a información del recurso, recordemos que también podemos tener asociado al recurso un determinado calendario que podríamos cambiar en vez de 8 horas diarias, 10 horas diarias. Es decir, hay diferentes formas para que a mano y por parte del usuario pudiéramos solucionar las sobreasignaciones. La clave está en saber detectarlas e ir a la vista concreta donde el usuario podría hacer la modificación pertinente. Otra manera de observar las sobreasignaciones sería la valiosa vista de ficha recurso el organizador de equipo. En este caso, observamos cómo el recurso albañiles Juan Soto se encuentra sobreasignado a partir de jueves, viernes y el lunes de esta semana. Una manera fácil de solucionar la sobreasignación sería directamente arrastrar esta tarea a una cronología en la que no se infringieran las pautas de sobreasignación. Si soltamos en este caso el arrastre, la sobreasignación queda solventada y este recurso ya no está sobreasignado. Claro que esto repercute en tareas sucesoras que habría que estudiar comparando, por ejemplo, con informes previos o con fechas, etc. Mediante control Z deshacer, volvemos a dejar la sobreasignación en nuestro proyecto. Una manera automática que tiene Project para solucionar las sobreasignaciones se encuentra en la ficha Recurso dentro del grupo de botones Redistribuir. Nosotros podríamos, por ejemplo, situarnos en la primera tarea del proyecto y mediante el botón de Ir a la sobreasignación siguiente se nos iría colocando en las próximas sobreasignaciones que detectara el programa. Es decir, si nos situamos al principio del proyecto y elegimos el botón de Ir a la sobreasignación siguiente, nos irá posicionando el cursor en el foco de aquella tarea que infrinja y caiga en una sobreasignación.
ir a la sobreasignación siguiente, pasaría a la siguiente tarea que tuviera sobreasignación. En suma, este botón nos puede permitir rastrear, peinar nuestro proyecto, acudiendo y posicionándose en aquellas tareas que caigan en sobreasignación. Pero si nosotros, desde el principio del proyecto, elegimos redistribuir recurso para alguna de las tareas en donde detectamos, por la simbología que conocemos, una sobreasignación, al pulsar el botón Redistribuir recurso, el problema lo va a solucionar. Claro que no está en nuestra mano la forma, el de qué manera se soluciona ese entuerto. Veamos Redistribuir recurso, cómo va a afectar a la temporalidad de las tareas, cómo lo va a solucionar. Redistribuir recurso nos va a permitir elegir cuál es el recurso que queremos redistribuir, nos seleccionaría en pantalla de todo el listado de recursos aquellos que entran en esta tarea que tenemos seleccionada en este momento. Pues bien, tenemos estos dos recursos sobreasignados, vamos a redistribuir ahora y vemos cómo se ha solucionado la sobreasignación. Sería cuestión de control Z, deshacer, observar, por ejemplo, en pantalla la vista uso de tareas, vamos a la vista uso de tareas, para poder contemplar que en esa tarea de tabicaciones y repartos, el recurso albañiles Juan Soto se encontraba sobreasignado junto con la tarea que también discurría en el mismo intervalo de tiempo de lucido de paredes de almacén y pintado. Aquí está para el jueves, por ejemplo, 6 horas del pintor y también tenemos 16 horas, con lo cual, perdón, son 12 horas para el albañiles Juan Soto y 16 horas para albañiles Juan Soto. Veamos hoja de recursos o uso de recursos en este caso. Vamos a ver control mayúsculas F5, el desplazamiento. Esta es, en este caso, una de las sobreasignaciones. Vamos a proceder con esta vista en pantalla a, desde la ficha recurso, a redistribuir el recurso. Redistribuir el recurso albañiles Juan Soto, redistribuir ahora y vamos a ver qué es lo que ha sucedido. La tarea de lucido de paredes y almacén, veamos que la ha empujado en la cronología, como para que este día y este día, que se solapaban en el tiempo, con este mismo día, jueves y viernes, con la tarea de tabicaciones y repartos, quedan con 0 horas de trabajo del recurso albañiles Juan Soto. Por lo tanto, ha empujado la tarea, ha cambiado las fechas y la cronología. En versiones anteriores del programa, lo que hacía Project era insertar divisiones entre las tareas, y así se manifestaban en la barra del diagrama de Gantt. Por eso ahora vamos al diagrama de Gantt y observamos que estas tareas, pese a tener el mismo recurso asignado, albañiles Juan Soto, pese a tener una coincidencia en la cronología, se ha dilatado en el tiempo, ahora tiene otra duración diferente, la tarea del lucido de paredes del almacén y pintado, y el problema de la sobreasignación ha quedado solventado. Vamos de nuevo a la ficha recurso para saber que si elegimos el botón de redistribuir todo, todos los conflictos de sobreasignación del proyecto quedarán solucionados automáticamente por métodos semejantes a este por parte del programa. Pulsemos el botón de redistribuir todo, se solucionan todas las sobreasignaciones, no va a aparecer el icono del muñequito rojo en ninguna de las tareas, lo que ocurre es que el administrador ha solucionado el problema, hay otras cronologías, lo que ocurre es que no ha controlado en qué tareas, en qué tiempos, con qué duraciones, con qué fechas de terminación se ha solucionado ese conflicto. En suma, redistribuir el recurso para la tarea que tengamos seleccionada o redistribuir automáticamente todo el proyecto. También podríamos tener seleccionadas varias tareas y en ese caso, en el caso de que alguna de estas tareas tuviera sobreasignación, se nos permitiría redistribuir no todo el proyecto, no solamente una tarea del proyecto, sino aquellas tareas que tuviéramos seleccionadas en este instante. También las redistribuciones se pueden, de alguna manera, configurar para que la reacción del programa sea de una forma o de otra. ¿Cómo? Mediante el panel de opciones de redistribución. Este panel de opciones de redistribución nos permite, primero, marcar que las redistribuciones, cuando se realicen en este proyecto, se van a realizar de forma manual. Nosotros pulsaremos sobre el botón de redistribuir recursos, pero si tuviéramos en automática
el sistema de redistribución, tras pulsar aceptar, en el mismo instante en el que una sobreasignación se produjera en nuestro proyecto, Project automáticamente la solventaría, con lo cual no nos enteraríamos, por decirlo de alguna manera, en qué caso se está produciendo esa sobreasignación. Es preferible tenerlo en redistribuciones manuales. Podríamos cambiar algunos parámetros también para que se redistribuyera el proyecto, por ejemplo, entre fechas, diferentes métodos de redistribuir que se tendrá en cuenta a la hora de redistribuir o modificar la programación de una tarea. Tengamos en cuenta que si dos tareas entran en conflicto y generan una sobreasignación, una de ellas tiene que moverse. ¿Cuál? Aquella que tuviera menos prioridad. Recordemos, vamos a cancelar, que en las propiedades de las tareas, en la información de las tareas, vamos a doble clic en una determinada tarea, tenemos el dato de la prioridad. Recordemos que las prioridades pueden estar fijadas entre 1 y 1000 y aquella tarea que tuviera menos prioridad en el campo prioridad sería la que en un proceso de redistribución automática por parte de Project sería movida, desplazada en el proyecto prioritariamente antes de otra que tuviera superior prioridad, más importancia, más peso. Volviendo al panel de opciones de redistribución, comentar que algunos de los parámetros marcables o no de la parte inferior del panel establecen la reacción, el comportamiento de las redistribuciones por parte de Project. Por ejemplo, está activado el hecho de que las redistribuciones podrían generar divisiones de las tareas empujándolas a dejar una laguna de tareas sin ejecutar, sin implicar a ese recurso en la tarea, 0 horas como hemos visto antes, y empujar el resto del trabajo de esa tarea a otras cronologías, a otras fechas de finalización más alejadas en el tiempo. Podríamos también una determinada redistribución practicada en el proyecto, eliminarla, borrar redistribución o redistribuir todo el proyecto. No olvidemos también que desde el botón Ayuda podemos en un momento dado solicitar ayuda sobre el tema que incumbe al panel que tuviéramos en este momento abierto. Como resumen, por lo tanto, indicar que podemos nosotros desde la tabla en la que estamos viendo la vista uso de tareas, podríamos manualmente modificar las horas de trabajo de aquellos proyectos, de aquellos recursos, que estuvieran sobreasignados, también desde la ficha recurso, desde el organizador de equipo o mediante el procedimiento automatizado denominado redistribuciones. Estas son las tres herramientas y pasaremos a continuación a observar el cómo quedaría el proyecto antes de una redistribución y después de una redistribución, visualizando, por ejemplo, en pantalla el llamado Gantt de redistribución.